Bienvenidas y bienvenidos a la sesión 2 del curso virtual Uso del lenguaje inclusivo en la administración pública. En esta ocasión vamos a revisar el lenguaje como producto social y el lenguaje sexista. En esta sesión vamos a referirnos al lenguaje sexista, y para hablar del lenguaje sexista hemos dividido su clasificación en dos elementos claves. Primero, abordar el sexismo lingüístico y el sexismo social. ¿Qué quiere decir cuando hablamos del sexismo lingüístico? Son todas aquellas frases, palabras o referencias en las cuales sin querer muchas veces estamos ocultando o invisibilizando al otro género. Generalmente ese otro género resultan ser las mujeres en su gran mayoría. Es una parte del sexismo que se expresa a través de las palabras, a través de la forma que escribimos o que nos referimos a las mujeres. Por otro lado, tenemos al sexismo social. ¿Qué es el sexismo social? Se refiere a todos aquellos mensajes, noticias o comunicaciones que hacemos las personas para referirnos a determinadas situaciones, y que también estamos, a través de esas frases o de esas situaciones, de esos mensajes, estamos invisibilizando, discriminando a las mujeres. Estos dos elementos, el sexismo lingüístico y el sexismo social, conforman lo que llamamos el lenguaje sexista. ¿Qué consecuencias tiene el lenguaje sexista? Hablar del lenguaje sexista significa que nosotros, a través de esos elementos, de esos mecanismos de comunicación que tenemos a través de las palabras y de nuestros mensajes o nuestros gestos, provocan o ocasionan una discriminación hacia las mujeres, una violencia hacia las mujeres, o también podemos estereotiparlas, ¿no? Calificarlas o prejuzgarlas. Esas son algunas de las consecuencias que ocasiona el uso de un lenguaje sexista. También vemos que luchar contra el lenguaje sexista es una actividad que debemos hacerla diariamente. Es decir, revisar detenidamente cómo nos estamos refiriendo a las mujeres, si las estamos nombrando o si, por el contrario, las estamos invisibilizando. Eso lo pueden notar ustedes desde que empieza el día, desde que saludan a una persona, si saludan se refieren a ella nombrándola, si se refieren a ella haciendo atención a la labor y al rol que cumplen en la sociedad, o si por el contrario la colocan dentro de un colectivo que las invisibiliza. Así también dentro del sexismo social podemos ver ocasiones en las cuales se denigra a las mujeres. Por ejemplo, cuando vemos afiches de determinada publicidad que coloca a las mujeres como un objeto o como una cosa, o cuando también colocamos calificativos que lo que hacen es relegar a las mujeres a los roles tradicionales y les impiden a estas personas, a las mujeres, ejercer o tomar parte en roles más activos y más importantes en la sociedad. Entonces es una obligación y una responsabilidad que tenemos los servidores y servidoras públicas de luchar desde nuestros espacios o de nuestro rol como servidor para acabar con esta forma de sexismo que se expresa a través del lenguaje oral, del lenguaje gráfico o del lenguaje impreso. ¿Cuáles son las pautas para reconocer o para luchar contra el uso sexista del lenguaje? En primer lugar, nos dice esta sesión que debemos identificar detenidamente en el lenguaje, en las diferentes formas del lenguaje, el lenguaje impreso, gráfico u oral, las formas en las cuales se está invisibilizando a las mujeres. Y una pauta para luchar contra esto es nombrarlas. Nombrar a las mujeres es muy importante para precisamente
destacar su rol en la sociedad y ponernos en igualdad de condiciones que las otras personas, que los hombres, que el rol que cumplen los hombres también en nuestra sociedad. Hay muchas palabras que en femenino y en masculino significan muchas cosas diferentes que ocasionan desigualdades, ¿no? Generalmente son desigualdades de género. Ustedes van a ver en el PPT que acompañamos esta sesión muchos de estos ejemplos. También van a ver cómo ciertas imágenes pueden ocasionar también desigualdades, prejuicios o estereotipos, ¿no? Frases hechas que hemos escuchado, cuentos que hemos escuchado desde nuestra infancia, cómo esconden o cómo relegan a la mujer a roles tradicionales que ya pasaron a la historia. Entonces es nuestro rol luchar y transformar todo este tipo de lenguaje o todo este tipo de referencia o narración o discurso que se hace sobre las mujeres. Transformar los textos de cuentos infantiles, por ejemplo, es una buena estrategia para hacer este ejercicio de transformación del lenguaje. El lenguaje crea realidad, no solamente son, es una forma de expresarse, sino que también nos colocan las personas y ubican las personas en su rol en la sociedad, ¿no? El lenguaje es una herramienta poderosa para poder invisibilizar, pero también para poder reconocer el aporte que tienen las mujeres y hombres en la sociedad. Entonces, los invito a que ustedes puedan revisar el PPT de la sesión y realizar las actividades que tenemos para ustedes durante esta semana.